temas generan tanto interés como el más allá. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe otro plano de existencia? Vicent Guillem nos va a dar su visión sobre este tema. El mundo, explicado solo con la versión material, deja muchas preguntas, muchas interrogantes sin resolver, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y creo que esta parte espiritual sí que intenta responder a esas cuestiones, ¿no? Y creo que hay investigadores que sí que se están tomando esa molestia de profundizar en aquello que supuestamente era campo de la religión, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchas personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica porque han tenido algún tipo de un accidente, una parada cardíaca, y en ese supuesto, y han sido luego reanimados, y en ese periodo en el que supuestamente estaban muertos han tenido una serie de experiencias que ellos, cuando han sido reanimados, han contado. Esas experiencias tienen que ver pues con la salida de su cuerpo, lo que se llama el viaje del túnel con la luz al fondo, una vez se han separado del cuerpo, un encuentro bien con seres queridos ya fallecidos o con espíritus que ellos consideran sus guías, donde se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo, y una vez vuelven al cuerpo pues su esquema de valores en la vida cambia radicalmente y el miedo a la muerte desaparece, porque lo que ellos han experimentado, que es tan real como para nosotros es la vida física, les dice que la muerte no existe, sino que es solo un tránsito hacia otra forma de vida. Y estas experiencias son bastante comunes. Un buen científico no diría todo esto no existe, todo esto es imaginación. Investigaría esos casos e intentaría encontrar el por qué ocurre. Hay investigadores como Raymond Moody, como Melvin Morse, pediatra, que han estudiado estos casos y están dándolos a conocer pues, a la opinión pública, con lo cual no estamos hablando de personas que no tienen formación científica, sino que son personas que sí que la tienen y que están dando a conocer estos casos. Estabas hablando ahora mismo del paso entre la muerte, la vida, los espíritus, el mundo espiritual. ¿Cómo explicarías tú ese mundo espiritual? ¿Cómo podríamos entender qué es lo que hay más allá? ¿Cómo están organizados de alguna manera? ¿Cómo es el mundo ese que está más allá? Bueno, el mundo espiritual tiene un orden, una organización, no es algo difuso y vago donde uno va cuando se muere y como que está pululando por ahí sin hacer nada, ¿no? El mundo espiritual tiene una estructura, como la tiene el material. Sí que es cierto que es una estructura más sutil. Podríamos comparar la estructura del mundo energético con la estructura de la luz. La luz tiene diferentes niveles de frecuencias, desde las ondas de radio y televisión, que son luz de baja frecuencia, pasando por los infrarrojos, microondas, el espectro de luz visible, por encima de ese el ultravioleta, rayos X, rayos gamma. De ese espectro de la luz nosotros solo vemos un pequeño fragmento, que es el de la luz visible, los colores del arco iris. Pero por debajo de ese espectro y por encima de ese espectro existe luz que nosotros no podemos ver físicamente. Pues con el mundo espiritual ocurre lo mismo. Nosotros estamos en el mundo material estamos viendo solo una franja de la realidad, pero esa realidad es más extensa. Hay una parte más sutil, podríamos llamarle, de una frecuencia vibratoria más alta, que se escapa a los sentidos, pero que también existe. Pues en esa franja es donde estaría el mundo espiritual. Ese mundo espiritual, que digamos está en una franja vibratoria que no podemos ver los sentidos, existe y tiene diferentes niveles. Esos niveles tienen que ver con el mayor o menor nivel de evolución de un ser. Es decir, los espíritus menos avanzados, su cuerpo energético también es un cuerpo de menor vibración, y a medida que vas avanzando, tu nivel vibratorio va aumentando. De manera que cuando pasas al plano espiritual, cada ser se sitúa en el nivel vibratorio que le corresponde a su naturaleza y grado de evolución. Pero cada uno de esos niveles tiene una estructura, tiene
su naturaleza propia, que es más perfeccionada en los mundos más avanzados. Los espíritus poco avanzados, cuando pasan al plano espiritual, quedan en las franjas más densas y organizan sus sociedades en función de su nivel evolutivo. Como no es mucho, pues son sociedades poco avanzadas. Los espíritus más avanzados, con mayor capacidad de amar, tienen una estructura social más basada en la solidaridad y en el amor, y ayudan tanto a los que están en su nivel vibratorio como a los que están en niveles menos avanzados. Y los espíritus mucho más avanzados, pues al tener mayor capacidad de amar, están en la franja vibratoria también más avanzada, la naturaleza ahí es todavía más bella y su sociedad es todavía más armónica y con mayor capacidad de amar. Nosotros cuando morimos nos situamos en alguna de esas franjas del mundo espiritual dependiendo de nuestro nivel evolutivo. Ahí repasamos lo que ha sido nuestra vida, aprendemos de esas experiencias, del análisis de esas experiencias, y cuando necesitamos volver a encarnar para ponernos a prueba en aquello que hemos aprendido, volvemos a ligarnos a un cuerpo físico, volvemos a pasar por la vida física. En realidad, desde este punto de vista, la vida física es como una especie de examen. El teórico lo haces en el plano espiritual, donde te formas, te preparas, y aquí vienes a ponerlo en práctica. Y de esa experiencia, tanto en el plano espiritual como en el plano físico, vas poco a poco evolucionando. Claro, esto se basa en que la vida no es solo la vida física, ni empieza con el nacimiento ni acaba con la muerte, sino que esa vida física es solo un curso más de tu proceso evolutivo. Es decir, que somos inmortales y antes de nacer ya existimos, venimos del mundo espiritual, nos ligamos a ese cuerpo físico, pasamos un tiempo aquí, cuando ese cuerpo se estropea por la razón que sea, pasamos otra vez al mundo espiritual y repasamos aquello que hemos aprendido. Y de esta manera, poco a poco, en cada una de esas vidas vamos aprendiendo un poquito más. Entonces sería una especie de muchos mundos paralelos conviviendo al mismo tiempo en la misma tierra, en el mismo mundo. Más que mundos paralelos, serían mundos de mayor sutileza que están integrados los unos con otros. Porque no es que tú vivas en dos mundos a la vez, tú formas parte de ambos mundos. Cuando estás encarnado, estás formando parte del mundo espiritual y físico a la vez, y cuando desencarnas, digamos que te desvinculas del mundo físico y sigues tu evolución en el plano espiritual. Es decir, que son mundos integrados, ¿no? Donde el mundo físico viene a ser como el banco de pruebas, ¿no? Donde tú pones en práctica aquello que has aprendido. La mayoría de personas les genera ansiedad, tienen miedo a la muerte. ¿A ti te genera ansiedad, tal como lo ves tú? Yo no tengo miedo a la muerte. Entiendo que haya personas que tengan miedo a la muerte, pero eso precisamente viene de que la mayoría de personas creen que la muerte es el final de su existencia y que no va a haber nada más. O tienen creencias sobre la vida después de la muerte que son equivocadas, que están formadas pues, por lo que han conocido en esta vida, que suele meter mucho miedo a aquello que forma parte del mundo espiritual. Por ejemplo, las películas tipo Poltergeist y este estilo, El Exorcista y cosas de estas, hace que muchas personas, lo poco que conocen del mundo espiritual, esté deformado con esa visión de que genera temor, ¿no? Como mi visión del mundo espiritual no tiene nada que ver con eso, como sé que la vida en el plano espiritual es la verdadera y no hay nada de malo en morirse, realmente no tengo miedo a la muerte.